Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este humilde canal. Les agradezco a los nuevos suscriptores, a la gente que comenta, también a los detractores. Y he venido hoy día para un tema muy particular, muy importante, muy interesante. Así que quédate por favor hasta el final de este video, porque te garantizo que será un tema interesante, muy interesante, te hará explotar tu mente. Te puedo dar esa seguridad de que este video te hará, por lo menos te hará pensar, reflexionar y muchas cosas que voy a comentar que tal vez tú no las has escuchado, tal vez nadie las ha dicho en YouTube, por lo menos. No he visto que alguien hable acerca de lo que voy a hablar y con los detalles que voy a mencionar. Ya vas a ir viendo de qué se trata. Pero vamos a empezar diciendo que el argumento definitivo, como dice el título, para la existencia de Dios. Argumento definitivo para la existencia o inexistencia, en este caso, de Dios. ¿Existe algún argumento definitivo? O sea, que nosotros podamos decir, este argumento es incontestable. O sea, me tengo que rendir ante este argumento porque me está mostrando, me está evidenciando, me está dando la palabra final acerca de la inexistencia de Dios. ¿Existirá ese argumento? Claro que sí. Y no solamente uno de aquellos, existen varios o muchos argumentos a través de los cuales tú puedes tener certeza absoluta. Si tú eres honesto, si tú eres sincero, si tú eres una persona medianamente razonable, inteligente, no te quedará otra que rendirte ante este tipo de argumento. El fanático, el fanático no podrá hacerlo, se verá impedido de aquello. Y ojo, que estamos rodeados, escúchenme bien, rodeados de fanáticos religiosos. Por lo menos en esta parte del mundo donde yo vivo, en Latinoamérica, me atrevería a decir que la mayoría de la gente es fanática, fanática del Dios judeo-cristiano, de Jesucristo, de Yahvé, ese Dios antiguo de las tribus de las tribus de allá de los desiertos antiguos de Israel, ¿verdad? De esas tribus de pastores, esos dioses, ese Dios, el Yahweh, ese de los judíos, mucha gente acá es fanática de la idea de ese Dios y viven sus vidas de acuerdo a la existencia de ese Dios. Pero empecemos con, ya vamos al grano. Argumento, te digo, de la existencia, de la inexistencia de Dios, argumento definitivo. Lo primero que hay que decir es que la inexistencia de Dios, muchos dirán, no se puede probar. Muchos ateos inclusive me dirán, no se puede probar una inexistencia. O sea, la carga de la prueba recae en quien asevera la existencia. Esto lo hemos explicado montones y millones de veces. Si yo digo que existen los tomates asesinos, ¿a quién le van a preguntar o pedir evidencia de que yo muestre que existen los tomates asesinos? A mí, porque yo estoy diciendo que existen esos tomates asesinos. Yo estoy planteando eso. Yo tendré evidencia, yo los habré visto, los habré grabado. Algún tomate asesino habrá matado a algún miembro de mi familia. La persona, el interlocutor, o sea, al que se le plantea la idea de la existencia de ese tomate asesino, él lo va a dar por inexistente ese tomate hasta que se pueda llegar a una evidencia real, científica, de la existencia de ese tomate asesino. Por lo tanto, la realidad, la verdad, aunque les duela a mis amigos creyentes cristianos, es que el propio argumento definitivo contra Dios es que Dios, en estricto rigor científicamente, no existe. No existe porque no lo podemos ver, no lo podemos medir, no lo podemos tocar, no es objeto, no puede ser objeto de estudio para la ciencia, los dioses en general. Dios realmente hasta ahí llega, o sea, no existe, la idea no se sostiene. Cualquier persona razonable, moderna, cualquier persona culta te dirá que la idea de los dioses son ideas
antigua, que ya estamos en otra etapa del pensamiento, que ya nos hemos dado cuenta, ya sabemos de dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos. Y la idea de los dioses, cualquiera de estos sea, no se sostiene porque no han mostrado existencia real. Por lo tanto, son inexistentes los dioses. Hasta aquí, hasta esta fecha, son inexistentes los dioses y no hay argumento que sostenga realmente la existencia de algún dios, y menos así de los dioses en particulares como el judío cristiano, como Yahvé, como Jesús, como, no sé, Alá, Krishna, Virishna. Todos estos son seres que entran dentro del plan de la mitología, o sea, del área de la mitología. Son seres mitológicos, son creencias, estamos hablando de creencias, cosas que la gente cree que existen, pero que no son reales, ¿ya? Por lo tanto, ese podría ser el argumento definitivo, o sea, la existencia, el hecho de que algo exista. Y Dios, propiamente tal, no existe. Para que existiera, tendría que poder verse en algún sitio, en algún lugar, poder tocarse, poder medirse. Hace mucho que se planteaba la existencia de ciertas partículas subatómicas, pero realmente no existían, eran solamente hipotéticas, solamente se pensaba que podían estar ahí por el rastro que dejaban, tal vez porque había un vacío que se podía describir de cierta forma si esa partícula existiese. Y se tuvo que construir un tremendo aparato gigantesco, una tremenda máquina, el colisionador de hadrones, para hacer chocar ahí las moléculas, y por fin se pudo detectar la existencia, por fin se pudo medir, se pudo ver, tal vez no con los ojos humanos, no se pudo ver con los ojos humanos, pero la pudieron detectar las máquinas, la pudieron detectar los sensores, la pudieron medir. Es como el viento, tú pones una veleta, el viento es invisible, me dicen muchos amigos cristianos, es invisible, pero puta madre, el viento se puede medir a qué velocidad va, es un dato científico, es un rastro real que dejan en el plano físico, el viento, y otras cosas que son invisibles, como las ondas de radio, de sonido, ondas que viajan y que transmiten información, el mismo Wi-Fi. Pero se puede medir el Wi-Fi, se pueden medir esas ondas, se pueden captar, están ahí, existen, ¿ya? En cambio Dios no existe. Pero vamos a ir un poco más profundo todavía. Y ya vamos a ir dirigiendo a ese argumento definitivo del cual yo te voy a hablar el día de hoy, ese argumento definitivo, ¿ya? Eh, dice que el fanático está cegado. O sea, el fanático te va a discutir cualquier argumento que tú le puedas dar, porque el fanático, tienes que entender que el fanatismo propiamente tal, o sea, el que yo sea fanático de algo, te lo voy a explicar así como se le explicaría a un niño, para que se pueda entender y a todos nos quede claro. Es como cuando alguien es fanático de un equipo de fútbol. Yo soy fanático de un equipo de fútbol X, puede ser Colo-Colo acá en Chile. Yo soy fanático de ese equipo de fútbol. ¿Qué quiere decir esto, que yo sea fanático? Que para mí es el mejor equipo de fútbol del mundo. O sea, para mí Colo-Colo le puede vencer a, no sé, al Real Madrid, al Barcelona, con todas sus estrellas, porque yo soy fanático de Colo-Colo. Tengo una fe, una creencia de que ese equipo tiene algo mágico, una magia, no sé, algo que que existe, que es real, una mística puede ser. Me identifico con ese equipo a nivel emocional, desde mi entraña. He visto triunfos épicos de ese equipo, he visto remontadas épicas, lo he visto enfrentarse con rivales todavía más grandes y más poderosos, potentes que él. Por lo tanto, yo tengo la convicción de que mi equipo puede vencer a cualquier equipo que vamos a enfrentar, y por eso yo soy fanático de ese equipo de fútbol. Y si mi equipo se va a enfrentar con un equipo muy superior en el papel, no importa, yo ahí voy a estar alentando a mi equipo, porque yo tengo la creencia de que pienso que mi equipo puede derrotar, que no hay nada escrito que aunque mi equipo tenga
una plantilla de jugadores modesta y el otro equipo tengan a Neymar, a Messi y a Cristiano Ronaldo juntos, yo voy a ir a hacer barra por mi equipo. ¿Ya? Nosotros, sin ir más lejos, teníamos una selección de fútbol que tuvo una generación de jugadores muy destacados y ya pensamos que podíamos ser campeones del mundo. Y nos eliminaron igual en la misma ronda, primera o segunda ronda del Mundial. Como siempre nos habían eliminado, nos volvieron a nuestra realidad. Nos habíamos dejado llevar por el fanatismo porque Chile había conseguido triunfos menores. ¿Ya? Por lo tanto, el fanático es una persona con la cual no se puede razonar realmente. Ya vamos a ver por qué. No se puede razonar con el fanático, no le puedes dar razones al fanático. ¿Ya? Pero ¿dónde le puedes atacar al fanático? ¿Dónde le puedes atacar? En el plano emocional. O sea, en el plano emotivo, emocional. Porque ahí es donde está arraigado su fanatismo por un lazo emocional con ese equipo. Tal vez su papá, su familia, son de casi siempre un lazo emotivo que el papá le transmite a los hijos que son de ese equipo. O porque ha tenido una experiencia con ese equipo. O simplemente porque le gusta desde muy chiquitito, muy niño, el color de su equipo. El color. Y por eso tiene un lazo, dice. Algunos dicen, yo soy azul, dicen acá. Yo soy azul, soy de la Chile, de un equipo de fútbol de acá que es el color azul. Y muchos de chiquititos les encanta el color azul y son de la Chile por el azul, porque tienen un lazo emotivo, emocional, algún recuerdo, algo, cuando los vestían de niñito, de azul, porque era niñito. Ya, es como la niña con el rosa, tiene un vínculo emocional con ese color, un vínculo que lo identifica por su personalidad, por su género, ¿ya? Tiene ese vínculo. Entonces el fanático tiene ese vínculo emocional con Dios en este caso. Y ahí es donde tú le tienes que desarmar su idea de Dios en el vínculo, en lo emocional. Y este argumento que yo te voy a mostrar hoy, este argumento tiene mucho que ver con eso, con el vínculo emotivo que hay detrás de nosotros y que es nada más ni nada menos que de lo que somos herederos, o sea, de cómo nosotros vinimos a la existencia, cómo nosotros vinimos, quién fue en el fondo nuestro padre, ¿ya? Porque la idea de Dios se basa en buscar un padre, somos como una especie huérfana que ha descubierto que existe, que está, y no tenemos padre, como que aparecimos, tuvimos conciencia de nuestra existencia, como que de pronto despertamos nuestro cerebro, nos miramos unos a otros, nos reconocimos, pudimos plantearnos ideas, nos reconocimos como seres humanos, surgió la inteligencia, surgieron las ideas, surgió la filosofía, la creación, la imaginación, la ciencia, surgió. Nos hemos dado cuenta de nuestra existencia y en nuestra niñez, en nuestra infancia, buscamos ese padre perdido, ese padre mágico, cual lo buscaría cualquier huérfano. Pero ¿qué pasa? Que nosotros podemos descubrir realmente de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes, quién es nuestro padre. Hay un padre por ahí, oculto, escondido. Y ese es el argumento y de eso es lo que vamos a hablar hoy día. De eso es lo que estamos hablando, que yo lo estoy introduciendo a este tema. Y vamos a partir diciendo, ya entrando en lo medular, o sea, en qué consiste este argumento. Y no es nada más ni nada menos que el argumento de la evolución del cerebro, o sea, la evolución del ser humano, la evolución propiamente tal, o sea, la evolución. Pero tú me dirás, aquí a esta altura, pero me va a hablar de evolución, me va a hablar de evolución y eso ya lo conozco bien, ya ha sido refutado. Hay mucha gente que no cree en la evolución, que no acredita la evolución, pero vamos a hablar de la evolución cerebral, o sea, de la evolución del cerebro, de dónde, por qué nosotros tenemos este cerebro. Y ese se puede convertir en el argumento definitivo, el argumento, porque es el argumento que te va a tocar emocionalmente a ti, a cada uno de nosotros, a los amigos creyentes, les va a tocar emocionalmente este argumento, porque se van a dar cuenta realmente de que ustedes tienen un padre,
tenemos todos un Padre y que nosotros tenemos una historia ancestral, o sea, tenemos una historia todavía que descubrir, que conocer de quiénes somos. ¿Y qué mejor que conocer quiénes somos? Porque nosotros somos un cerebro, en cada cuerpo somos un cerebro. Nos pueden quitar las manos, nos pueden quitar los pies, nos pueden quitar las piernas, nos pueden quitar todo lo que nosotros, todos nuestros miembros. Pero si conservamos nuestro cerebro, nuestra cabeza, hay muchas películas de ciencia ficción, hay una serie muy conocida, muy, muy buena, que le recomiendo a todos de Netflix, que se llama Altered Carbon, carbono alterado, donde las personas guardan su conciencia en una pila. Y esa pila se puede ir cambiando de cuerpo. Porque lo que nosotros somos en el fondo está aquí, en nuestra mente, en nuestro cerebro. ¿Y de dónde viene o cómo está formado ese cerebro? Eso es lo que nos va a dar luces de lo que nosotros podemos esgrimir como el argumento definitivo, definitivo, definitivo de la inexistencia de Dios. Se encuentra aquí, en nuestra propia cabeza, en nuestra propia mente. Tú aquí tienes la respuesta. Aquí tienes la respuesta, aquí mismo tienes la respuesta. Es como si, generalmente, yo soy muy amante del cine, de las películas, y existen una gama o una rama de películas que hablan acerca de la orfandad o del huérfano o del que busca a su padre. De hecho, una de las frases más conocidas del cine es aquella que dice, yo soy tu padre, de una película genial llamada La Guerra de las Galaxias. Y eso es en muchas películas un factor muy importante, o sea, descubrir de dónde vengo, quién fueron mis padres. Y siempre hay una pista, siempre hay algo que queda, algo que nos deja nuestro padre. Se ha visto en montones de películas, algo que queda, un recuerdo, algo que se traspasa, que queda, algo que va de generación en generación. Me acuerdo, me acuerdo en este minuto del reloj, por ejemplo, de Pulp Fiction, de Tiempos Violentos, el reloj que ese padre guardó en su ano, durante la guerra, imagínate, durante años de años, en su ano, ese reloj que le había regalado el papá y que al papá se lo había regalado el abuelo, o sea, tenía un valor importantísimo de su herencia, de lo que él era, de su antepasado, de su ancestro, y lo guarda ahí en el ano. Y posteriormente muere y el amigo al ver que había guardado este reloj ahí en el ano, uno de los amigos que estaba ahí en el campo de prisionero cuando muere este hombre, y tenía su reloj ahí, o sea, en el momento final se le escapó el reloj ahí, ¡pa! Viene este amigo, lo toma y lo guarda también, ¿dónde? En el ano. ¿Por qué? Porque los desnudaban y los torturaban, los manguereaban, los tenían ahí. El único lugar para guardarlo era ¿dónde? En el ano. ¿Ya? Así de importante, ¿no? Así de importante. Y resulta que lo que tenemos acá en nuestra cabeza, el cerebro, fíjate tú, que en el cerebro podemos ver nosotros los rastros de nuestros antiguos padres, de nuestros antiguos ancestros, de nuestros antiguos antepasados, de dónde venimos, quiénes somos, por qué estamos aquí. ¿Ya? Mira, fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Qué podemos ver ahí nosotros? En el centro del cerebro, ya propiamente tal, en el centro del cerebro hay un módulo, hay como un aparato en el centro del cerebro, un pequeño cerebro. Ese pequeño cerebro que está en el centro de nuestra cabeza, de nuestro cerebro, que es como la base del cerebro, ese pequeño cerebro se ha denominado complejo R o cerebro reptil. ¿Por qué? Porque tú sabes que esta información que yo te estoy entregando es relativamente nueva. Yo sé que a lo mejor las personas jóvenes sobre todo, que están viendo este video y que son asiduos conocedores de la tecnología, de lo que es YouTube, de lo que es la Internet, o sea, esta generación que prácticamente ha nacido con Internet, con YouTube, con toda la información del mundo disponible, ¿ya? Tal vez conozcan de lo que estoy hablando, pero mucha gente, muchas personas no, porque esta información relativamente nueva de hace un par de décadas, y tú sabes que la información científica lamentablemente demora un montón en ser aceptada como propiamente tal, o sea, la teoría de la evolución ya lleva más de 200 años y todavía no es aceptada por el grueso de las personas, por la mayoría de la gente,
ya, precisamente por lo que estamos hablando, por los errores del pensamiento y las ideas que surgieron de los dioses. Pero fíjate tú, que en el centro del cerebro está ese cerebro reptil complejo R, que se ha podido ver, ojo, se ha podido ver, tanto físicamente, se ha estudiado en cerebros de personas fallecidas, por supuesto, pero en personas vivas, hoy en día podemos ver el funcionamiento del cerebro. ¿Cuáles son las zonas que funcionan? ¿Cuáles son las áreas del cerebro que están encargadas de ciertos procesos? Eso se puede ver hoy día con estos encefalogramas, con estos electroencefalogramas. Se puede medir la actividad eléctrica, se puede ver ahí las zonas del cerebro que se iluminan, que trabajan, que funcionan, que se encargan de las diversas funciones del cuerpo. Podemos verlo. Hoy en día sabemos mucho, 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 mucho más que hace 20, 30 años atrás. Esta revolución científica en cuanto al cerebro recién vino a producirse en la década de los 80, con la masificación de estas máquinas, de estos verdaderos ojos que tenemos infrarrojos, no sé, llámalos como tú quieras, que podemos ver la actividad adentro del cerebro, podemos ver ahí cómo funciona. ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! La ciencia ha permitido que estudiemos el cerebro ya no solamente físicamente. Y fíjate que en el centro del cerebro está este aparatito chiquitito, que es un verdadero cerebrito, que si tú abres la cabeza de un reptil, de una iguana, de una lagarto, de una lagartija, de una tortuga, si tú abres la cabeza de ese reptil, ya, y miras ese cerebrito, es exactamente muy, es el cerebro ese del que te estoy hablando, que el hombre lo tiene ahí en el centro del cerebro. Es un cerebro de reptil. Wow, 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 wow. Es un cerebro de reptil. Llega a dar escalofrío, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, tenemos un cerebro, por decirlo de alguna manera así práctica, fácil para que se entienda. Tenemos el cerebro de una iguana o de una lagartija ahí aquí en la cabeza, ahí, en el centro. Tenemos un cerebro de un reptil. Dicho de otra forma, el reptil, el reptil no tiene el cerebro como el de un ser humano. Tiene el cerebro de el centro del cerebro de un ser humano, o sea, la parte como una bellota, como una nuez que hay en el centro, es lo mismo del cerebro del ser humano, es lo mismo que el cerebro de esa iguana, de esa lagartija, de ese reptil. Son idénticos. ¿Por qué? Porque ese cerebro se encarga de las funciones básicas. O sea, las funciones básicas, instintivas prácticamente, instintivas. Ya, y eso se ha podido medir, se ha podido ver, esa actividad cerebral, cuando por ejemplo a un tipo, por ponerte un caso, lo pinchan con una aguja, le están midiendo qué parte del cerebro se ilumina, qué parte del cerebro trabaja cuando lo pinchan con una aguja, y reacciona, se corre instintivamente al dolor, ¿cierto? Se corre. O si ve venir un peligro, ¡pum!, se aleja, salta. De repente cuando nosotros hemos pasado por aquí en Chile hay muchos terremotos, hay muchos temblores, la tierra se mueve, hay erupciones volcánicas. Y cuando ha ocurrido una catástrofe, no sé, un terremoto, por ejemplo, un temblor, empieza a mover instintivamente, uno se pasa el temblor y dice, uy, ¿cómo llegué aquí desde allá, desde por allá, me vine a poner acá el marco de la puerta? No lo sé, no lo recuerdo. No queda registro porque lo que funciona es ese cerebro que está ahí, ese cerebro reptil. ¡Pum! Reacciona nomás, reacciona. Esas reacciones que son para la subsistencia primitiva, primordial, están ahí en ese cerebro reptil. Están ahí. Ese es lo que trabaja, ese es el módulo del cerebro que trabaja cuando tú tienes que reaccionar sin pensar, sin pensar. Incluso cuando tienes que atacar, o sea, ese cerebro reptil se ha podido comprobar, se ha podido medir
que cuando el ser humano puede reaccionar violentamente también, violentamente, o sea, alguien te toca, alguien te pega, ¡pah! Y tú reaccionas violentamente, te pega, o un perro te sale ¡bah! A ladrar y cuando ves que ya no puedes librarte de él o correr, ¡pah! Lo atacas, lo pateas. Esa reacción de devolver, de atacar o huir en el fondo. Son dos alternativas, blanco o negro, rojo o azul, o sea, ataco o huyo. Esa reacción está ahí en ese cerebro reptil, de ahí emana, de ahí viene. Y es precisamente cómo funcionan los reptiles. El reptil solamente funciona por los instintos básicos funcionales de ataque o huida y alimentación y procreación. Son como 3 o 4 instintos naturales que tiene: alimentarse, procrearse, subsistir, preservar la vida. Eso es todo. Un reptil va y deja sus huevos ahí, como dicen en España, le vale madres, o a tomar por culo. No está ni ahí, como diríamos acá en Chile, a la mierda. O sea, el reptil va, tira los huevos, tira las crías, las deposita y se larga. No le interesa si subsisten o no, no le interesa si tienen cariño o no tienen cariño, no sabe de eso. Su cerebro es solamente pum. Cuando mucho lo enterrará para asegurar la subsistencia, pero no tiene emociones. Si tiene hambre, el reptil te va a comer, te va a comer. Un reptil con un reptil tú no te puedes relacionar emocionalmente como con un mamífero, como con un perro, como con un hámster, como con una, no sé, con un mamífero. No te puedes, con un mamífero tú te puedes relacionar emotivamente. El perrito te ve, mueve la cola, gime, llora, pueden gemir, pueden llorar los mamíferos. Saltan, juegan, corren, se pueden emocionar. Un reptil no. El reptil es inmisericordia, es caníbal, no juega, no comparte nada. O sea, es un reptil. O ataca, o huye, come, subsiste, eso. Y eso es precisamente toda esa gama de reacciones las que nosotros en el cerebro del ser humano están ahí en el centro, en el cerebro, en el complejo R, en el cerebro reptil. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que por sobre ese cerebro reptil, el ser humano ha desarrollado otro tipo de cerebro. Otro tipo de cerebro. Y ese tipo de cerebro que está por sobre el reptil es el cerebro que tiene que ver con las emociones. O sea, cuando tú tienes un hijo, ahí ese es el cerebro que funciona. Cuando tienes que tomar decisiones, el ser humano, mucha gente, muchos seres humanos, la mayoría de los seres humanos, ustedes han escuchado que toman las decisiones con el corazón, más que con la cabeza. O sea, con la cabeza se refiere al tercera parte del cerebro, que es la parte que recubre el cerebro, que es el neocórtex, o nuevo cerebro, que está por sobre el intermedio, que sería el mamífero, porque son tres. Está el reptil al medio, después está el límbico, el complejo límbico, que es otro pedazo de cerebro que está por encima del reptil, y después está el cerebro, el neocórtex, o el cerebro de la razón, donde se ejecutan las operaciones matemáticas, los resultados, todo lo que es operación. Es cierto que muchos de estos seres humanos, vamos mezclando ya podemos mezclar el uso de estos tres elementos. Y eso sería lo ideal, lo bonito. Eso sería lo más cercano a lo correcto, a lo ideal, que nosotros mezcláramos, trabajáramos, funcionáramos con la totalidad de nuestro cerebro, o sea, vinculáramos ambos cerebros, el emotivo, el de la razón, y el complejo el de las emociones, las reacciones y las razones,
para ejecutar o para hacer las cosas. ¿Ya? Porque si nos quedamos solamente con el complejo límbico, o sea, con el cerebro mamífero, que es el que viene después del reptil, vamos a estar siempre en un tipo de pensamiento que se denomina pensamiento mágico. ¿Ya? Y aquí hay que hacer un alto, porque hay que acotar que existen diversos tipos de pensamiento, porque después del complejo R, después del reptil, el reptil no piensa, el reptil ejecuta nomás las órdenes de su cerebrito primitivo de complejo R: huir, atacar, comer, procrear. Ejecuta solamente, pero no piensa, no piensa, o sea, no se detiene a pensar si eso es correcto, si es incorrecto, si le puede dar mejores o mayores resultados. ¿Ya? No tiene emoción, no piensa. Entonces, vamos viendo que el ser humano y los mamíferos en general, el resto de los mamíferos también, como que tienen cierto elemento que va ya pensando, adquiriendo pensamiento. Aunque sean errores, equívocos, aunque sean unos pensamientos todavía que les falte, pero el perro piensa, tiene un nivel de pensamiento, los mamíferos tienen ese nivel que tú los puedes premiar, ¿cierto? Un perrito tú lo puedes premiar, le das un pedacito de carne, un pellet, una cosita, lo puedes premiar y el perrito a lo mejor lo puede hacer que se dé una vuelta, dos vueltas y le das su premio como en los circos. Entonces ese perrito como que piensa, dice, ay, no me tengo que cagar cazando, ¿cierto? No me tengo que cagar cazando. Ya no es tan instintivo, o sea, rompe su instinto de ir a cazar, de ir a comer, de ir a morder, rompe su instinto, el instinto que le dice, rompe su instinto, evalúa, ¿cierto? Evalúa, eso es ya símbolo de pensamiento. Evalúa, dice, no, me sale mejor hacer lo que dice mi amo, hacer lo que dice este pendejete, este humano. Hago lo que dice, lo que quiere, entiendo lo que quiere, lo hago, lo ejecuto y recibo alimento, recompensa. Díganme usted si eso no es una forma de pensamiento. Claro que lo es. O sea, los mamíferos en general piensan, resuelven problemas. ¿Ya? Entonces se ocupan estos mamíferos, se ocupan el laboratorio, los roedores, los ponen en unos laberintos porque el roedor va, pum, ve que no era por ahí, que es capaz de memorizar, pum, por acá no, va, piensa, dice, no, mejor me voy por aquí, así no pierdo tiempo, así no hueveo tanto, pum. Va resolviendo problemas. Los monos, los monos son que incluso aprenden a hablar a señas, los monos. Imagínate comunicar, ya nos podemos comunicar, no hemos podido, nos comunicamos con otra especie, o sea, estas especies piensan, tienen un nivel de pensamiento, un nivel de análisis. Tú te puedes comunicar con las focas, con los lobos marinos, con las orcas. Con las orcas las puede amaestrar. Es un cerebro mamífero, las puede amaestrar las orcas. O sea, animales feroces, los leones, los tigres se pueden amaestrar. Porque piensan, tienen un nivel de pensamiento, ya sea con el látigo, que le tengan miedo al látigo, pa. Un reptil tú no lo puedes amaestrar. No tiene ese nivel. Es un cerebro primitivo R. Después el mamífero tiene esa emoción, ese miedo. Lo puede amaestrar, puede utilizar esas emociones. Entonces las emociones en el mamífero equivalen a una forma de pensamiento, por decirlo de alguna forma. Hay un pensamiento que se origina ahí en el cerebro límbico, que es un pensamiento. Y cuando digo pensamiento me refiero a ideas que aparecen producto de la creación, de la reflexión, del análisis, de la filosofía. Podríamos decir que la filosofía es la base del conocimiento científico, es la génesis. La filosofía es la génesis del conocimiento científico. La filosofía por sí sola no tiene esa razón de ser porque son preguntas muchas veces sin respuesta, la filosofía. Son ideas, creación, surgimiento de ideas que le vinieron al hombre. Y ese surgimiento de ideas primordial, principal, primitivo, viene del cerebro mamífero, que es un cerebro ligado a la emoción. A la emoción. Y por eso que
el mamífero tiene más y tuvo más éxito relativo que el reptil. O sea, se vio más, las especies siguieron su camino evolucionando gracias a que surgió ese factor emotivo, o sea, del hijo, el cariño del hijo. Entonces la mamá muchas veces está dispuesta a hacer sacrificios por la cría, ya sea porque resultaba más exitoso en tiempos de extinción. O sea, cuidar la cría resultó mejor que dejarla botada, tirada, que se la comían todos los depredadores. Entonces en algún momento alguien instintivamente, ahí donde se genera el génesis por decirlo de alguna forma, alguien, ya sea por error, porque esto funciona en error, acierto, error, en probar. De pronto salió alguien, de pronto salió un individuo que por X motivo hizo las cosas de forma diferente y eso se metió en el material genético, en su ADN, nació con cierta modificación, porque todos nacemos con mutaciones, nació ya con una mutación diferente, siendo diferente, y esa diferencia hizo, en el fondo esa diferencia hizo la victoria, y los demás se extinguieron. Esto es como los conejitos que aparecían ahí en Siberia, por ponerte un ejemplo bien claro. Los conejitos de Siberia o los conejitos de la nieve, ponte tú. Antes eran de todos colores. Los conejos esos que andan en la nieve, antes eran de todos colores. Habían conejos marrones, café, rojizos, plomos. Pero ¿qué pasa? Los depredadores los veían más fácilmente. Los veían más fácilmente los depredadores, los lobos, los zorros, los veían más fácilmente entre la nieve. Lo distinguían cuando el conejo se movía por sobre la nieve. Iban y lo cazaban y lo comían y lo depredaban. Pero fíjate tú que los conejos blancos, era más difícil que el depredador lo pudiera ver en la nieve, por lo tanto se empezaron a procrear más los blancos, a proliferar más los blancos. Y finalmente desaparecieron todos los conejos de otros colores y hoy en día el conejo del Ártico esa especie es blanca solamente. Ya en esa especie ya no encuentras de otros colores. Por lo tanto, así funciona, o sea, prueba, error, ensayo, error, ensayo, error. De pronto fue surgiendo la necesidad de cuidar más a la prole, a la cría, y se fueron dando estos lazos del cerebro límbico, del cerebro mamífero, estos lazos emotivos. Ya después si te sacaban a la cría, si perdían la cría, ya te quedabas, ya el animal ya se quedaba sufría por su cría. Todos esos procesos ya emocionales que a veces van en contra de lo que es netamente una reacción instintiva, ¿ya? Todo eso que va en contra a veces de lo instintivo. Muchas veces hemos visto crías, no sé, un gato enfrentándose con varios perros grandes defendiendo su cría. Y lo mismo en muchas otras especies hemos visto defendiendo su cría, los gatos contra los perros contra los leones. Hemos visto defender sus crías, dar la vida por sus crías. Ese componente lo tienen esos cerebros mamíferos. Y por encima viene el cerebro de la razón, o sea, el neocórtex del ser humano, que es donde está, puede detectar los errores del pensamiento de los cerebros anteriores. O sea, cuando le pedimos a una persona, y esto se ha verificado por medio de instrumentos, nuevamente lo repetimos, ¿cuáles son las zonas del cerebro que procesan la razón? O sea, las razones que yo tengo para hacer tal o cual cosa. Porque yo puedo tener una razón emotiva, o sea, puedo decir, no sé, estoy enamorado, siento un amor tremendo por esa pareja que tengo, siento mucho amor, estoy muy enamorado. ¿Ya? Pero no me quedo ahí, o sea, yo no me quedo ahí, yo quiero estar físicamente
físicamente con esa persona, procrear en el fondo procrear, o sea, en el fondo tener sexo. No hay nadie que diga, sí, puede haber alguien que diga, uy, yo amo tanto a esa persona, estoy muy enamorado de esa persona, pero lo dejo que tenga sexo con otro. No, o sea, el que está enamorado quiere esa persona para sí. Entonces, ¿cuál sería la razón? En el fondo podemos entender la razón en el fondo es procrear. O sea, en el fondo, el cerebro límbico es emotivo, sin entender la razón. Muchas mujeres, muchos hombres pueden decir, lo amo, lo amo, lo amo, estoy enamorado. Y muchos reciben violencia por parte de la otra persona. Violencia. Y no entienden la razón de por qué sigue una y otra vez con esa misma persona si la persona le da violencia. ¿Ya? Entonces, le dicen, por mucho que tú lo ames, tienes que ser razonable, tienes que razonar. Por mucho que tú lo ames, sientes esa decisión que tú quieres tomar de estar con él por un factor emotivo, o sea, que te sientes solo, que no has encontrado a nadie como él. En el fondo la razón se tiene que imponer. En ese caso, la razón debías imponerse, o sea, razonar y decir, no estás en la razón, tú. No estás en la razón, yéndote por el lado emotivo con esa persona, si tú dices que lo amas y ay, el amor y viendo solamente la parte emotiva, tú te vas a ir al carajo, tus hijos van a sufrir, tú te vas a ir al carajo. Prácticamente después en el futuro te vas a aburrir, te vas a dar cuenta que desperdiciaste tu vida con alguien que solamente te devolvió violencia y que ese tipo de personas ya después cuando tú no les sirves te botan, porque así es, porque no te está dando, por otro lado, no te está dando esa parte emotiva. Hay una carencia emotiva, o sea, volvemos a lo mismo que habíamos dicho hace un rato atrás, o sea, debe existir un conjunto. Lo interesante de esto es el conjunto. O sea, cuando tú tomas una buena decisión, podríamos llamar, y con esto ya estamos llegando al punto culmine, al clímax, que es lo definitivo, o sea, la razón definitiva, el argumento definitivo de por qué Dios no existe. Cuando nosotros tomamos una decisión, esa decisión debe ser correcta. Va a ser más correcta, va a ser mejor esa decisión cuando tomamos en cuenta los tres factores. ¡Wow! La Trinidad. Acá tenemos la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Acá tenemos la Trinidad científica. El cerebro reptil, el límbico y el neocórtex. Ahí tenemos la Trinidad. Y eso también, haciendo un pequeño paréntesis, eso dice mucho de las formas de pensamiento anteriores, más antiguas, formas de pensamiento anteriores. Ya buscábamos esa correlación, a pesar de que teníamos formas de pensamiento más arcaicas, de donde se originan los dioses. Hoy en día, la realidad es que aquí tenemos una Trinidad, o sea, ahí tenemos a Dios. Nosotros tenemos ahí algo, algo que está compuesto de tres. Y ese compuesto de tres es el que te da la mejor decisión, o sea, lo divino. Una decisión divina sería una decisión o una determinación o un pensamiento o una idea que surge producto de la interacción de las tres partes que conforman nuestro cerebro, que son la parte de la reacción, el complejo R, el límbico, la emoción y la razón. O sea, yo tengo buenas razones para estar con esa persona, buenas razones porque me satisface en la parte emocional, o sea, me llena emotivamente, y me llena en la parte de reacción que sería sexualmente. Porque recuerda que en la parte de está el atacar, el huir, el reproducirse y el alimentarse. O sea, muchas veces dicen que una persona puede conquistar a otra por el estómago. ¿Has escuchado? Ay, me conquistó por el estómago porque le daba cosas ricas de comer. Le daba cosas ricas de comer.
Entonces ahí tenía satisfecha una parte que era la parte de los apetitos sexuales. El sexo es un apetito. Entonces, ¿se puede llegar a una persona por el estómago por lo que le das de comer? Sí, porque ahí estás tú satisfaciendo de cierta forma su apetito. A lo mejor no tiene un apetito sexual tan elevado, pero tiene un apetito como persona de comida, de hambre. Y tú estás satisfaciendo ese apetito, la parte de las reacciones más primitivas la estás llenando. Ya después viene el componente emotivo, emocional, ya el nanay, como dicen acá en esta parte del sur donde yo estoy ahora, de Chile, nanay, ay nanay, o sea, la ternura, el cariño, la caricia, la comprensión, estar dispuesto a todo por el otro ser, en el papel, o sea, en el papel decir yo estoy dispuesto a todo por ti, por amor, que existe esa magia del pensamiento mágico que se produce ahí en el límbico, de donde surgen los dioses, de ese pensamiento mágico límbico, que no es razonado, porque en el fondo es como una emoción, es una emoción. Por eso que en el amor se habla del corazón, no de la razón. Pero que a la vez tengas buenas razones para estar con esa persona. Lo estamos ejemplificando, ¿no? En un ejemplo de pareja. Tengas buenas razones, o sea, razones. Es una buena persona, tiene un buen empleo, tiene un buen trabajo, es, no es flojo, es una persona inteligente, es una persona aquí y allá. Tengo razones. ¿Ya? Cuando se mezcla todo eso, es casi todo perfecto, casi todo divino. Entonces vamos llegando ya a la conclusión final, y que es que este cerebro, y hablábamos de evolución, este cerebro que nosotros tenemos, indefectiblemente, innegablemente, es una evolución que vemos nosotros de los animales. O sea, los animales más antiguos, nuestro cerebro más antiguo, los animales más un poquito más evolucionados, tenemos también ese cerebro más evolucionado. Y tenemos la razón, que algunos dicen lo que nos distingue de los animales. No, no precisamente, no nos distingue de los animales. Porque hay animales que lo tienen, pero no tan desarrollado como nosotros, nuestros parientes homínidos, ya, homínidos ya extintos. Muchos de esas especies ya se extinguieron, y nuestros parientes primates, ya, muchos de ellos tienen esas razones, por eso que ya se puede comunicar con ellos. Se ha visto que ellos ya tienen cierto grado de inteligencia, ya resuelven problemas más complejos. Los chimpancés, los bonobos ya resuelven suma, resta, eso ya están, ya tienen números, inclusive en la cabeza ya tienen números. Entonces no es exclusivo del ser humano, nosotros lo tenemos más desarrollado. ¿Ya? Imagínate, imagínate. Y este cerebro se ha replicado en la tecnología, o sea, hemos replicado cerebros de inteligencia artificiales que son carentes de emociones por el momento. Por el momento son carentes de emociones, pero ya podemos replicar también esas emociones. Ya se pueden replicar esas emociones también. Se puede traducir ese lenguaje. Se puede traducir ese lenguaje de las emociones, ya está ya también bien descifrado. Ya está bien descifrado. Entonces esto es como un aparato de teléfono. O sea, el aparato de teléfono, me acuerdo que antiguamente, y esto es una pequeña historia que les quiero contar, pequeñísima para graficar y ya para ir cerrando, para ir concluyendo, para ir terminando este video. Antiguamente no existían la internet ni los teléfonos. Y yo pude alcanzar a vivir cuando niño, jovenzuelo, jovencito, adolescente quizá, esa etapa. No habían internet, no habían teléfonos celulares. No teníamos comunicación. Si queríamos nosotros ir a encontrarnos con un amigo, teníamos que ir caminando a la casa de esa persona, y si no estaba, te cagabas. Yo me recuerdo que iba muchas veces caminando lejos a encontrar o buscar un amigo y no estaba. Entonces, ¿qué hacíamos? Para eso existían las plazas de los pueblos, de las ciudades. Ahí nos juntábamos a determinada hora. Tú ibas y ahí estaban todos. A determinada hora ibas y ahí estaban todos tus amigos.
y ahí te encontrabas. Era como la red social de ese tiempo, las plazas de los pueblos. Tú ibas a la plaza, nos juntamos en la plaza, ahí. Esa era la red social, la plaza de los pueblos. ¿Ya? Ese era como el cerebro R, la plaza. La plaza era como el cerebro R. Lo antiguo. Hoy tenemos las redes sociales, que son 1000 veces más eficaz, porque en la plaza tú ibas a ver a cuánto, a 50 personas de tu mismo pueblo. En cambio, en las redes sociales de hoy en día, la evolución de las redes sociales, tenemos que tú puedes conversar con personas de todas partes del mundo, en China, Japón, todo el mundo, cualquiera que esté conectado, todo el mundo, no tiene frontera. Imagínate. Los aparatos de teléfono, propiamente tal. Recuerdo que en una oportunidad pusieron teléfono en la casa. Pusieron teléfono. ¡Wow! Vamos a tener teléfono. Y podías llamar a algunos amigos que también tuvieran teléfono. Porque los que no tenían teléfono, obviamente no los podías llamar. Y te conseguías el número, llamabas y hablabas con él por teléfono. Ya la plaza se terminó, ir a la plaza, ya te hablabas por él por teléfono y te quedaban de juntar ya en el lugar donde iban. No tenían que pasar a juntarse a la plaza. Pero ¿qué pasa? Hoy en día los teléfonos, una persona puede tener uno o dos o tres o cuatro teléfonos si quiere. Y prácticamente no existe persona que no tenga un teléfono móvil. Ya no se necesita estar en la casa porque ese teléfono era fijo en la casa. Y ahora puedes andar por cualquier lado porque podías llamar a tu amigo y no estaba en casa y la llamada la perdía. Pero ahora tú puedes estar en cualquier lado, en cualquier sitio, en cualquier lugar, en la montaña incluso, y con satélite, tú tienes conexión y estás comunicado. O sea, eso sería el complejo R, lo antiguo, el teléfono fijo, y el de hoy, el smartphone o el iPhone, son ya más evolución, ¿cierto? Ya están más evolucionados esos aparatos. La televisión y lo que tú quieras hacer, la radio, los CD, han ido avanzando, evolucionando. Todo ha ido avanzando, evolucionando. Del mismo modo nosotros. Porque hay un gran error del pensamiento mágico, que es que nosotros aparecimos por obra de un mago. ¿Ya? Ese es el gran error del pensamiento mágico. Porque el pensamiento mágico comete un error y una gran falacia que dice que si las cosas existen, como decíamos al principio, si algo existe, tiene que tener un creador. Eso es una gran falacia y una gran mentira, porque hay muchas cosas y todas las cosas que tú ves existen. Y muchas de ellas existen sin tener creador. Sin tener creador existen muchas cosas. ¿Ya? Sin tener creador. Surgieron, evolucionaron. Claro, si tú dices, ya, aquí en el mundo tenemos, por ejemplo, los televisores. Ya, los televisores los creó X personas. Ese fue su creador de los televisores. Después tenemos, no sé, los computadores. Los creó tal persona. Las motos, las inventó el primero que se le ocurrió, el primer auto, la primera moto fue tal persona. Ya. Pero resulta que cuando te refieres a la creación de las cosas naturales, por ejemplo, un árbol está ahí, nadie lo creó, evolucionó. ¿Ya? No fue siempre así. ¿Ya? Y eso es lo que el cerebro mágico no logra. Para el cerebro mágico las cosas surgen por arte de magia. Alguien vino con una varita mágica, ¡pum! Y ahí está el árbol. Eso es pensamiento mágico. Esos son dioses que crean y que no son varios. O sea, yo podría decir, ¿quién creó el árbol? Tal dios creó el árbol. Así como dice, la televisión la creó tal persona. El árbol lo creó el dios de los árboles. Yo podría decir. ¿Y quién creó la serpiente? La serpiente las creó el dios de las serpientes. Yo podría decir, ¿y el hipopótamo? El hipopótamo lo creó el dios del hipopótamo. Así porque las cosas, por ejemplo, esta botella, no todo lo fabricó, lo creó la misma persona. Esta botella tiene un creador, un fabricante. Permiso. Se me estaba secando la voz. Todas las cosas tienen un creador, un fabricante. Este lápiz fue creado, fue fabricado por alguien en particular, alguien se le ocurrió, alguien lo creó.
Pero fíjate tú que en las cosas naturales no se dice que cada cosa tenga su creador, no, sino que todo lo natural lo creó un solo Dios. O sea, como que lo centraliza el pensamiento mágico, lo centraliza en una sola persona, en un solo Dios, total, todopoderoso. ¿Ya? Y ese es el error del pensamiento mágico. ¿Ya? Pero nosotros, nuestro cerebro, no fue en el fondo creado. Vemos en él los rastros de una evolución. Evolución. ¿Ya? Somos seres en evolución. Y ese es el argumento definitivo contra los dioses, que los dioses, todos los dioses son creadores, creadores. Ahora, ¿qué sucede con este tema de la evolución que nosotros podemos estudiar? Así como tú ves que estudiamos el cerebro, cómo evoluciona, cómo fue evolucionando el cerebro, ¿ya? Cómo evolucionan las cosas desde los aparatos más antiguos hasta los aparatos modernos. También nosotros somos como lo más moderno, somos una evolución. ¿Qué sucede con esta evolución? Como decíamos al principio, el fanático no la acepta. ¿Por qué? Porque la idea fanática, como decíamos, del equipo de fútbol, el fanático le tiene un amor incondicional a la idea de que lo hizo Diosito. Ese es su padre. Ese es su padre. Ahí está el lazo emocional que tiene el creyente con su fe. Porque son una verdadera familia de creyentes. Ahí eh, tienen sus amigos, ahí tienen los más viejitos, son como todos los abuelitos de todos los amigos. En la iglesia es una comunidad donde se forjan lazos emotivos, emocionales. Este Dios es el Padre y todos son hermanos. O sea, tienen su sentido Si no fueran hermanos, ¿qué pasa con la gente cuando se va de la iglesia, cuando ya no confía en los hermanos, como me pasó a mí o a muchos? Se pierde ese factor emotivo, ese vínculo emotivo, y ya tú empiezas a darte cuenta que tu vínculo emotivo viene, por otro lado, viene con la evolución, con la naturaleza. Tu vínculo emotivo ya después viene siendo más poderoso porque viene siendo con la evolución, con la naturaleza, con el planeta entero. Ya después tú miras con otros ojos a los animales, la belleza de la fauna, del planeta, de los mares, porque eres parte de ese conjunto. Entonces fíjate cómo emotivamente la evolución tiene mucho que decir, ¿ya? Emotivamente. O sea, no es solamente la razón, tenemos mucha razón. Los que promulgamos el conocimiento evolutivo, los que predicamos la evolución, los que enseñamos que venimos de una evolución de millones de millones de millones de años, que está bien estudiada, bien explicada y que es un hecho irrefutable y que lo podemos ver cómo funciona, como te decía yo, en el cerebro humano, podemos ver cómo esas partes, esa evolución la vemos nosotros ahí, en el feto, en cuando se va produciendo las partes de un feto. Fíjate que es un huevo, pasa por una parte reptil también, hasta con cola pasamos por las etapas reptiles de la evolución. Después viene la parte mamífera y después se desarrolla la parte del cerebro ya del neocórtex humano. Y se sigue desarrollando una vez que nacemos con enseñanza que le vamos metiendo. Idiomas, enseñanza abstracta de las cosas, de las razones ya matemáticas de las cosas. ¿Comprende? Entonces el fanático no está habilitado mientras no deje de lado su parte fanática, su parte emotiva, o sea, porque para él Dios lo creó y cualquier cosa que dictamine lo contrario, porque él está vinculado efectivamente, o sea, su equipo es el mejor, su equipo es el ganador, aunque el otro sea el Real Madrid y el Barcelona juntos, como es el caso de la evolución, o sea, comparado con la idea de Dios, la idea de la evolución es mucho más potente, más poderosa y cuenta con millones de pruebas. Están todos los esqueletos, todos los rastros de los animales que evolucionaron, están ahí.
Están ahí. Tú puedes ver la evolución del perro, la evolución del gato, la evolución del toro, la evolución del elefante, la evolución de la ballena. Puedes ver todo, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Y si tú excavas, vas a ir encontrando geológicamente y en la línea temporal exacta los animales, ¿cierto? Primero van a estar los que vienen evolucionando hace pocos millones de años y después más abajo, más abajo, más abajo va a ir encontrando ya los reptiles y más abajo va a ir encontrando los animales marinos primordiales anteriores a los reptiles, los peces. Porque de ahí surgió todo, se piensa, del mar, por la evidencia que hay. De que primero fueron seres unicelulares que todavía existen, están en el mar, esos seres. Se han encontrado esos ecosistemas abajo en las profundidades del mar donde hay temperatura, se han encontrado esas bacterias, esos seres unicelulares. Después vinieron todos esos peces y después todos los reptiles y después todos los mamíferos y después los homínidos. O sea, tenemos la evolución está toda bien explicada y toda bien detallada y toda bien documentada. Y todo coincide. Está ahí. Es el argumento definitivo. Es el argumento definitivo, te guste, te duela, no te guste, no te duela, te guste o no. Es el argumento definitivo, la evolución. Ya la evolución. Y hoy lo hemos visto desde el punto de vista del cerebro. Y ahí es donde nosotros tenemos que hacer la fusión de la idea. Y tú, amigo creyente que has mamado este video, que has visto esta explicación, que, que podríamos hacer a lo mejor 10 o 20 videos con toda la información que hay acá, detallándola y desmenuzándola, y lo podemos hacer más adelante, pero aquí yo te lo he hecho un condensado es como una piedra filosofal, es como una piedra angular para que tú coloques ahí y te interese en descubrir lo que es la evolución, en comprender lo que es la evolución, salgas del fanatismo, te abras, así como dicen los fanáticos cuando quieren que nosotros entendamos su idea, que abran la mente, abre tu mente a la magia, te dicen, a la magia de Dios, del Dios creador, abre tu mente, tu corazón. Yo te pido, yo te insto a que tú, amigo creyente, yo sé que muchos de los amigos que tengo acá, que son suscriptores, son creyentes y son detractores, pero yo sé que tenemos un vínculo. En el fondo yo lo he tratado siempre como a mi amigo. Y a mis amigos yo me encabrono, también los insulto, también los reto, también me dicen, ¿para qué insultas? Ya vamos a hacer un video explicando que lo que yo hago no son insultos. Ya, no son insultos. Ya lo van a entender. Hay un lazo emotivo. Y ahí vamos a cerrar. Ya, aunque ya estoy en el tiempo. Tiene que haber un lazo emotivo. Yo te invito a que tú emotivamente, tú vas a tener un premio, no tan solo en tu mente, no tan solo en tu razón, sino en lo que llaman, en lo que la gente expresa vulgarmente como en el corazón. O sea, de corazón te lo digo, de corazón te lo digo, dale una oportunidad a la evolución, porque ahí está tu verdadero origen, ahí está tu verdadero padre, nuestro verdadero padre, nuestra verdadera madre es este planeta, bien lo han llamado la madre tierra. O sea, todo surgió y todo evolucionó acá en el planeta y ese es el argumento definitivo contra Dios. Ha sido un gusto, un placer para ti, para ustedes, estar conmigo. Y para mí también ha sido un gusto, un placer estar con ustedes. Si no estás suscrito al canal, no pierdas tiempo, suscríbete, porque yo voy también evolucionando y vamos madurando y vamos construyendo este canal y ya va a pasar a una nueva etapa después que tenga 1000 suscriptores, que ya estamos muy cerca de lograr ese objetivo en un par de años, ya lo estamos ya prácticamente logrando, no saben lo contento que estoy y espero que podamos seguir adelante compartiendo lo que es ateísmo. Nos vemos.